En la primavera de 1942, una pareja de las afueras da a luz a un niño brillante llamado Theodore J. Kaczynski y Ted, quien pronto crece y destaca en sus estudios. Al ver el potencial de su primogénito, la pareja apoya las aspiraciones académicas de Ted y es aceptado en la Universidad de Harvard a los 16 años. Allí, Ted estudia matemáticas y obtiene un doctorado, unos años después. Sin embargo, tras un año como profesor en la universidad, Ted abandona su vida académica, deja su trabajo, le da la espalda a la civilización y huye a una zona salvaje de Estados Unidos, en la localidad montañosa de Lincoln, Montana. Allí, compra una pequeña parcela de terreno y construye una cabaña de 3 por 3,6 metros junto a su hermano menor, David, en el verano de 1971. Ted se muda a su cabaña en medio del bosque y comienza su nueva vida sin siquiera utilizar electricidad ni agua corriente. Pasa el tiempo cazando para alimentarse, leyendo, pensando y disfrutando de la naturaleza y la tranquilidad que le rodean, completamente aislado. Sin embargo, tras unos años allí, Ted se da cuenta de la lenta pero evidente destrucción y deforestación de la naturaleza salvaje a causa de la tecnología moderna, las expansiones industriales y los lujos de la sociedad. Y se enfurece. A raíz de esto, Ted empieza a contemplar posibles formas de salvar el planeta de la destrucción y a la humanidad de su creciente dependencia de la tecnología. Un día de invierno, un grupo de personas decide divertirse recorriendo el paisaje nevado del bosque en motos de nieve, lo que provoca contaminación acústica y frustra a Ted. Más tarde, Ted espera a que el grupo abandone sus cabañas y entra a la fuerza. Después, destroza la casa y destruye las motos de nieve. Más tarde esa noche, Ted documenta lo que ha hecho en un código numérico y explica cómo uno debe luchar contra la tecnología y sus estragos. A la mañana siguiente, Ted utiliza el agua del arroyo cercano para algunas tareas domésticas, mientras toma nota de los aviones a reacción que sobrevuelan y de las molestias sonoras que causan. Los únicos sonidos molestos eran 9 aviones a reacción malvaos. Más tarde, Ted va en bicicleta al pueblo, va a la biblioteca y consigue la dirección del presidente de United Airlines, Percy Wood. Unos días después, Ted consigue un trabajo en el pueblo como limpiador de un bar. En su descanso, Ted llama a su madre desde una cabina telefónica, le pide que le envíe dinero y la culpa por haberle exigido demasiado en los estudios. Según él, eso fue lo que le hizo ser socialmente inepto. Más tarde ese día, Ted regresa a su cabaña y se frustra enormemente al ver que la compañía eléctrica de Montana está fumigando pesticidas sobre la vegetación. Como castigo por la acción imprudente de la compañía eléctrica, Ted derriba un poste eléctrico la mañana siguiente. Más tarde ese día, Ted pasa tiempo en los hermosos campos que rodean su cabaña y disfruta de un momento de paz y tranquilidad. Sin embargo, esto se ve interrumpido una vez más por aviones a reacción que sobrevuelan la zona, y Ted se enfurece por completo. Entonces hubo un estruendo sónico muy fuerte. Este incidente se convierte en la gota que colma el vaso y tras llorar durante horas completamente frustrado y enfadado, Ted empieza a planear su venganza contra quienes promueven la tecnología y su control sobre la humanidad. Esa tarde, Ted va discretamente a una casita en el bosque y roba algunos cables de los coches aparcados delante de ella. Utiliza los cables junto con pólvora para fabricar una bomba. La prueba y se frustra por lo ineficaz que resulta. Absolutamente frustrante. Parece que no consigo hacer una bomba letal. Unos días después, irónicamente, Ted consigue trabajo en una empresa maderera. Sin embargo, en su primer día, menosprecia a su jefa y lo despiden de inmediato. Asuntos mecánicos, por favor, Kesut. Su marido me aconsejó sobre cómo trabajar. Más tarde, Ted vuelve discretamente a la empresa para sabotear sus máquinas y arrojar una sierra al lago. Ted aprovecha los días siguientes para canalizar su ira y frustración en diseñar su propia versión de la justicia para salvar a la humanidad. Utiliza todos sus conocimientos científicos para fabricar bombas y probar la eficacia de distintas combinaciones. Finalmente, se decide por una fórmula y compra algo de cubertería. Luego se va de acampada al bosque, desentierra una caja oculta de productos químicos y empieza a construir. Después funde la cubertería y prepara el resto de sus ingredientes. Luego Ted mezcla todo cuidadosamente, construye su bomba y la prueba.
Satisfecho con los resultados, Ted recoge sus cosas y vuelve a su cabaña con la intención de replicar pronto su fórmula. Luego, en los siguientes días, consigue un trabajo en una residencia cercana, dando clases particulares de matemáticas a un niño pequeño, y se destaca en ello. Él es realmente inteligente. Pienso que probablemente ya has hecho suficiente. Sí. Unos días después, Ted reconstruye una bomba, la coloca en un libro y se prepara para enviarla por correo. El conductor seguramente recordaría que viajé en autobús ese día. Sabiendo que sería fácilmente reconocido. Enviando el paquete desde el pequeño pueblo de Montana, Ted se dirige a la gran ciudad con la esperanza de pasar desapercibido en el anonimato y ejecutar su plan. Por eso, Ted toma un autobús y se dirige a la ciudad. Allí, se aloja en un motel donde se afeita la barba y cambia su aspecto. Más tarde esa noche, Ted envía la bomba por correo a Percy Watt. Después de terminar su tarea, Ted decide dar un paseo por la ciudad y encuentra una tienda de informática. Entra por curiosidad y se siente incómodo por el ruido y por el interés de la gente en las máquinas. Luego, de manera sutil, averigua la identidad del dueño de la tienda, Hugh Scraton, y se marcha. A pesar de haber cumplido su objetivo, Ted decide quedarse un tiempo más en la ciudad y consigue trabajo en una gasolinera. En su tiempo libre, Ted sigue reflexionando sobre el control de la tecnología sobre la raza humana y refuerza su convicción de que necesita vengarse por el bien común. A pesar de su brillantez académica, Ted sigue dejándose arrastrar por su propio mundo delirante y razona que no existe una forma pacífica de resolver el control cada vez mayor de la tecnología sobre los humanos, y teme que, si alguien descubriera sus planes descabellados, lo utilizarían para demostrar la necesidad de controlar el comportamiento humano a través de distintos dispositivos. Una tarde, Ted va a una tienda local y recoge muestras de ADN del baño con la esperanza de usarlas para despistar a los investigadores. Esa noche, la bomba en la residencia de Percy aparece en las noticias, y Ted se regodea al ver que la policía no tiene pistas y está desconcertada por el nombre falso y la dirección de remitente existente en el paquete. El reportaje añade que los fragmentos de la bomba han sido cuidadosamente recogidos y enviados al laboratorio de criminalística del servicio en Washington, D.C. Luego, Ted construye cuidadosamente su próxima bomba. Hoy, dentro de la casa de Woods, los investigadores terminaron de recoger los restos de la bomba. Después, para asegurarse de permanecer en el anonimato, Ted decide alterar su aspecto y se rompe la nariz con un bloque de cemento. Ted cambia de peinado, se pone la sudadera con capucha y las gafas para ocultar aún más su identidad. Al día siguiente, Ted conecta discretamente la bomba al coche de Hugh. Momentos después, Hugh se sube a su coche y muere en la explosión que sigue. Tras presenciar el desastre, Ted regresa a su cabaña en Montana. 18 meses después, una compañía petrolera envía sus helicópteros a realizar una exploración sísmica de petróleo sobre el bosque, lo que molesta tanto a Ted que intenta derribarlos a tiros. Este helicóptero está siempre en movimiento. Nunca se sabe a dónde irán después. Entonces, Ted consigue un trabajo ordenando libros en una biblioteca. A pesar de este nuevo proyecto, le cuesta llegar a fin de mes y llama a David para pedirle dinero. Sin embargo, la llamada telefónica sale mal y los hermanos acaban discutiendo. Ted entonces critica a David por llevar una vida convencional de casado y se niega a hablar con su esposa, Linda, a quien considera una mala influencia para su hermano. Ted continúa con su vida aislada y tranquila durante las siguientes semanas, en las que pasa días sin ver siquiera a otro ser humano. Esto solo agrava su paranoia y sus creencias erróneas, así como sus ganas de actuar. Entonces, una mañana, Ted se molesta por el ruido de una motocicleta, la sigue enojado y encuentra un par de motociclistas divirtiéndose. Ted camina estoicamente hacia ellos y les advierte que se detengan y los ahuyenta. Inmediatamente de mi propiedad. Luego, Ted se une a un grupo extremista ambiental llamado Earththirst, asiste a sus reuniones y se entusiasma con su causa. Tienes que levantarte y poner tu lanza en el suelo. Al día siguiente, Ted sale de su cabaña y pasa junto a un manantial precioso en el que se detiene un momento para maldecir, para vengar la injusticia que se está cometiendo contra el bosque y el planeta en general. Luego,
Ted utiliza su máquina de escribir para redactar un manifiesto detallado sobre el destino de la humanidad, su dependencia de la tecnología y cómo ésta le ha robado su libertad. En cuanto a las consecuencias negativas de eliminar la sociedad industrial, bueno, Ted llama a David para pedirle dinero y, una vez más, termina discutiendo con él sobre su forma de vida. justo en la cabina telefónica, suplicándote. ¿Te sientes poderoso, David? ¿Te sientes empoderado? Ted pasa los siguientes días recorriendo el bosque, disfrutando de la naturaleza y apreciando la tranquilidad. Si no tienes ningún trabajo pendiente, puedes sentarte durante horas, simplemente sin hacer nada. Una tarde, la quietud del bosque se ve interrumpida por un avión que sobrevuela, y Ted intenta derribarlo, sin éxito. Ted se frustra tanto por la continua interferencia que llora durante horas de rabia, e incluso llega a plantearse suicidarse para poder escapar de ella de una vez por todas. Entonces Ted se da cuenta de que, a pesar de los asesinatos y la destrucción, no ha conseguido causar ningún impacto real, y decide que necesita tomarse un par de años para estudiar y fabricar bombas más grandes y eficaces que puedan captar la atención del país. Aprovecha ese tiempo para perfeccionar su técnica y, una vez terminado, escribe al editor de San Francisco, refiriéndose a sí mismo en plural. Y como líder de un grupo ecologista llamado Freedom Club, FC, promete destruir por completo la sociedad industrial moderna en todas las partes del mundo, de una vez por todas. Mientras las autoridades empiezan a buscar cualquier información posible sobre Ted, aparecen un par de descripciones de testigos y se elabora y distribuye un retrato robot de un hombre encapuchado con gafas. Ted vuelve a viajar a la ciudad, alquila una habitación de motel y, tomando todas las precauciones necesarias, fabrica una bomba. Después, Ted decide preparar un plan de fuga y renueva su pasaporte para poder huir a Canadá y vivir en plena naturaleza, por si las cosas se tuercen y las autoridades van tras él. Mientras tanto, el retrato robot es aprobado, impreso y distribuido en folletos por toda la ciudad, con la promesa de una recompensa económica, para cualquiera que pueda aportar información veraz sobre la persona en cuestión. Ted empieza a burlarse del FBI mientras fabrica bombas en la habitación de su motel y las envía por correo a quienes él considera que están promoviendo la tecnología. Así, una tarde, un hombre desprevenido abre su correspondencia y es destruido por la bomba de Ted. Mientras tanto, Ted acude a la sede de la compañía telefónica para presentar formalmente una queja contra la Montana Phone Company, y les acusa de robarle dinero a través de cabinas telefónicas fuera de servicio, exigiendo que le devuelvan los $6 que, según él, le han estafado en el último año. Además, exige que la recepcionista entregue su carta de queja manuscrita a la dirección, para que comprendan la gravedad de sus reclamaciones. Confundida por esta interacción tan inusual, la recepcionista informa educadamente a Ted que no le está permitido entregar cartas en mano, pide disculpas en nombre de la compañía telefónica por las molestias causadas a Ted y lo acompaña hasta la salida. Pero he hablado con los operadores sobre esto varias veces y no se ha hecho nada a lo largo de los años. Decepcionado por la respuesta, Ted promete escribir una carta detallada a su congresista. Luego, Ted regresa a su cabaña en el bosque y sigue disfrutando al máximo de su estilo de vida primitivo. Durante mi etapa romántica, seguía teniendo fantasías sobre una vida primitiva. Luego, tras unas semanas, Ted termina y compila su manifiesto de 35.000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro, en el que predice con temor que, en un futuro cercano, la humanidad ya no estará capacitada para tomar las decisiones necesarias para mantener en funcionamiento su complejo mundo. Y cederán el control total a las máquinas, permitiéndoles controlarlo todo, y a pesar de haberlas construido y educado, los humanos dependerán completamente de ellas. Ted añade que, si no hay una intervención inmediata para romper este ciclo tóxico, los humanos nunca podrán apagar estas máquinas, ya que eso equivaldría al suicidio. Ted, sigue decepcionado por la ignorancia feliz de la gente, observa y toma notas desde la distancia sobre lo que él considera el inicio de la caída de la humanidad. Entonces, Ted escribe una carta a los principales periódicos del país en la que describe que la FF, el grupo anarquista, está cansado de perder el tiempo mezclando productos químicos peligrosos para fabricar bombas y buscando lugares apartados para probarlas. Por lo tanto, propone un trato en el que promete detener los atentados terroristas a cambio de que su manifiesto sea publicado en los periódicos, para que el público tenga la oportunidad de leerlo y con la esperanza de que les convenza. Para asegurarse de que le tomen en serio y demostrar lo decidido que está, Ted envía primero una bomba, que pronto explota e intensifica el terror. Empezaremos a construir nuestra próxima bomba.
Luego, una vez que capta la atención del público, Ted prepara y embala cuidadosamente varias copias del manifiesto. De camino a la ciudad para enviar el manifiesto por correo, Ted llama a David, discuten y le informa enfadado de que no quiere saber nada de su familia. En otro lugar, tras recibir una carta amenazando con volar un aeropuerto, el FBI continúa su frenética búsqueda para encontrar al criminal que aterroriza al país, al que apodan el Unabomber. Mientras los periódicos se toman su tiempo para decidir si ceden y aceptan las exigencias del Unabomber, Ted se esconde en la habitación de su motel y fabrica más bombas. Del mismo modo, mientras el sistema industrial esté enfermo, debemos destruirlo. Ted entonces envía la siguiente bomba, directamente a la oficina del servicio postal, donde detona y causa destrucción. Técnicas de detección. También demuestra gráficamente el poder de una bomba enviada por correo. Ted luego regresa a su cabaña en Montana y vuelve a instalarse allí. Allí planea cuidadosamente una represalia contra las empresas que perturban su tranquilidad y prende fuego a los camiones industriales. Unos días después, tanto The New York Times como The Washington Post ceden y deciden publicar el manifiesto de Ted por miedo a más represalias. Esto se convierte en la noticia principal en todo el país y Ted lo celebra al escucharlo desde su cabaña en su vieja radio. Más tarde, Ted va al pueblo, compra una revista y lee encantado su manifiesto antes de quemarlo. Luego, Ted cava un agujero en el suelo de su cabaña y construye una cueva subterránea, mientras repasa mentalmente todo y se reafirma a sí mismo que no es un terrorista, y que, a pesar de lo que cree la gente, ha estado haciendo todo por el bien común. La creencia popular de que eres un asesino en serie y deberías ser tratado como tal. 7 meses después, Ted recibe una carta de David, que está preocupado por el bienestar de su hermano y le pide que vaya a visitarle a la cabaña. Molesto por su hermano, Ted quema la carta y mantiene el silencio de radio. Claro, ven cuando quieras, David. Sí, por favor. Ted continúa su vida aislada en la naturaleza y sigue disfrutando de su propia compañía. En otro lugar, David lee el manifiesto en el periódico, reconoce el tono y la forma de escribir de su hermano y se enfrenta a un dilema moral. Pasa meses intentando averiguar cómo proceder, ya que no quiere tomar una decisión equivocada y arruinar la vida de su hermano mayor. Sin embargo, con el paso del tiempo, David ya no puede lidiar con los posibles peligros futuros para el público, y comparte sus sospechas con una abogada de renombre que alerta al FBI. El FBI se toma en serio la pista y vigila a Ted en el bosque durante una semana. Entonces, una mañana, los agentes del FBI se disfrazan de menores, atraen a Ted fuera de su cabaña y lo arrestan. Tenemos una orden judicial. Tras décadas de terror, la mayor caza humana en la historia del FBI finalmente da resultados, y Ted es llevado mientras más agentes se apresuran a registrar su cabaña. Después de reunir numerosas pruebas incriminatorias contra el que fuera un brillante profesor de matemáticas, las autoridades arman un gran caso en su contra y lo llevan a juicio, donde es condenado a cadena perpetua por las 3 muertes y las 22 heridas que causó.